Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo titulado Mujeres y Emancipación. Es grato, es un placer para mí presentar a la colega, en este caso, quien abrió el ciclo era historiadora, en este caso Belén Altuna es filósofa, se ocupa de ese ámbito amplio, confuso y comprometido, que es el de la filosofía moral, para más amplitud, filosofía del derecho, moral y política, como se llamaba hasta hace bien poco, en la Universidad del País Vasco, en Donosti. Es autora de numerosos textos, entre los cuales me cabe destacar dos que para mí han sido entrañables, Euskaldun Fededun, y un texto extraordinario publicado por Pretextos que se titula Una historia moral del rostro, un libro magníficamente escrito y original desde el título y desde el objetivo de búsqueda. Hoy nos va a hablar de mujeres y emancipación, libertad negativa y libertad positiva. Eskerrik asko, Patxi. Eskerrik asko denei etortzeagatik. Realmente es un placer para mí estar aquí y ver una sala tan hermosa. Yo nunca había estado realmente y llena, bastante llena. Y quiero empezar agradeciendo a esta biblioteca y a Patxi Lanceros por haberme invitado a este ciclo. Como él ha dicho, yo me dedico sobre todo a la ética y a la filosofía política, a la filosofía práctica en general. Y cuando me dijo que el tema iba sobre la razón de las mujeres, pensé, bueno, pues entonces va sobre feminismo, claro. Yo no soy una teórica del feminismo. Lo que hago es, en aquello que me apasiona, cuestiones éticas, sobre todo, poner una mirada feminista. Entonces, cuando me pidió Patxi, dame un título, yo pensé, ¿cómo enfoco esto? Porque hay tantas ramificaciones, tantas posibilidades al hablar de la razón de las mujeres. Y escogí un tema un poco difícil, porque el tema de la libertad es difícil, filosóficamente uno de los más difíciles que hay, sin duda. Pero como tenía dudas y me intrigaba, pues decidí lanzarme el ruedo y hablar de cómo se entiende ahí la libertad, ¿no? Lo que pasa con el feminismo es que normalmente se basa en el concepto de igualdad, por supuesto, no el de libertad, sobre todo en la igualdad. El concepto de igualdad lo que tiene es que es un concepto relacional, es decir, siempre que hablamos de igualdad tenemos que preguntarnos ¿igualdad entre quiénes? ¿Igualdad en qué? Y el feminismo tiene una respuesta bastante fácil a todo eso. Igualdad entre hombres y mujeres, ¿igualdad en qué? Igualdad ante la ley, igualdad en derechos, igualdad de oportunidades, igualdad de trato, etc. Así que no quiero decir con esto que el concepto de igualdad no sea también bien complejo, pero el de libertad lo es todavía más, como veremos. Gran parte de las vindicaciones o reivindicaciones sobre la igualdad son también reivindicaciones sobre libertad, ¿no? Porque, para empezar, es igualdad en las mismas libertades que tienen los otros sujetos, los varones, y gran parte, por lo tanto, de esa lucha por la igualdad es una lucha por la autonomía, porque nosotras también seamos reconocidas como sujetos plenos, dignos y capaces de autodirigirnos, de autogobernarnos, de llevar la vida que deseemos llevar, ¿no? Por lo tanto, la relación libertad-igualdad es una relación bastante compleja y mi propósito era pensar qué es lo que nos ofrece el feminismo entendido como un conjunto de teorías muy amplias y diversas, más allá de un movimiento muy grande, a la hora de pensar la libertad humana, la forma de ser autónomos, dueños de nosotros mismos, qué es lo que nos enseña la razón de las mujeres sobre ese gran tema del deseo de libertad y de autonomía de los humanos, ¿no? Bien, antes de entrar en un
en una materia que es bastante, puede ser filosófica, aunque no entraré en lo más obtuso de la filosofía, quería empezar desde tierra firme. No quiero empezar por el mundo de las ideas, por conceptos complejos, abstractos, sino quería empezar por algo más cercano. Y realmente quería empezar por una fotografía, esta fotografía. Sé que no se ve muy bien, sé que es... ahora mejor, sé que es de bastante mala calidad, pero es la única que tengo. Las dos personas sentadas en la fotografía son mis abuelos maternos y como podéis igual apreciar, le rodean sus 10 hijos. Mis abuelos tuvieron 10 hijos, si podéis ver, son 9 varones y una mujer, una chica. La que está de pie es mi madre. Así que quería empezar hablándoos un poco de mi madre. La foto es más o menos de 1940, después de la guerra, y en ese momento mi madre tendría como 18, puede que sea el 41, 42, 18, 20 años. Está en las montañas guipuzcoanas, en Haya, cerca del Baserri, del caserío en el que vivían mis abuelos, mis tíos, mi madre. De todos los que aparecen en esa foto, me temo que están ya todos muertos. La última en morir de todos esos fue mi madre, hace unos pocos años. Al final la más resistente, la más fuerte realmente, y también la que más trabajó junto con mi abuela, seguramente de todos los del conjunto de la foto. ¿Por qué? Obviamente era una familia pobre y todos tuvieron que trabajar muy duro y además sufrieron la guerra y todo tipo de penalidades, pero tal como me contaba mi madre, por supuesto, la división sexual del trabajo funcionaba a rajatabla. Es decir, lavar la ropa, recoger la casa, hacer la comida, incluso labrar el campo, eran tareas algunas absolutamente femeninas y las otras también. Mi madre siempre me contaba que sus hermanos venían del monte llenos de barro y suciedad y se quitaban la ropa sucia, ¡pum!, y ahí donde caía, pues iba ella recogiendo con 7, 8, 9 años la ropa de sus 9 hermanos, de su padre, y luego yendo al río, al lavadero, a lavar a mano toda esa ropa, etcétera, hacer la comida para todos. Y mi madre calcula que fue al colegio en total unos 9 meses en su vida, solo los días que llovía mucho, porque los días que no llovía, claro, también había que trabajar el campo. No quiero decir con esto que mis tíos, sus hermanos, fueran mucho más al colegio, tal, no, tampoco es que fueran mucho más, fueron un poco más, o sea, tuvieron una educación primaria un poco más completa. La división sexual del trabajo se ve perfectamente ahí y también lo que se entiende como el doble código de la moralidad, ¿no? Porque a lo largo de toda la historia no ha sido lo mismo y en gran parte del mundo no sigue siendo lo mismo ser, por ejemplo, un buen hijo o una buena hija, un buen esposo, o sea, que es ser un buen esposo, que es ser una buena esposa, que es ser una buena, no sé, por ejemplo, baserritarra o un buen baserritarra no es lo mismo, o eran católicos, por supuesto, ser un buen católico o que ser una buena católica tampoco es lo mismo. Es decir, los deberes, obligaciones y responsabilidades, las virtudes que se exigen a cada uno de los géneros son diferentes. Observando esta foto desde ahora, yo lo primero que veo o que vemos igual es lo que ahora se llamaría intersección entre la clase social y el género. Es decir, aquí no vemos solo una mujer, dos mujeres, mi abuela también, rodeada de hombres, sino también vemos que son de una clase que eran bastante pobres. Entonces, obviamente no es lo mismo hablar solo de sus características diferenciadas de género, diferentes responsabilidades, diferentes virtudes, diferentes tareas, sino la intersección de ambas cosas, ¿no? Si continúo un poquito con la historia, y aquí tenéis a mi madre casada con mi padre y con sus primeros hijos. Se casó a los 25 años y tuvo 6 hijos. Yo soy la pequeña, chiquilla. Tuvieron 5 hijos seguidos en 10 años, tuvieron 5 hijos en 10 años. Y luego, otros 10 años más tarde, cuando nadie me esperaba en absoluto,
y siendo una ruina para la maltrecha economía familiar, nací yo. Entonces, como veis, me llevo entre 9, 10 y 20 años con mis hermanos mayores, hermanos y hermanas. Mi madre se quedó también viuda pronto y cuando yo era pequeña, con una pensión de viudedad ridícula, obviamente, y ya había trabajado fuera de casa, limpiando casas, cosiendo, etcétera, antes, pero después, como viuda, tuvo que trabajar mucho más. Mis hermanos mayores, o sea, todos mis hermanos, se tuvieron que poner a trabajar fuera de casa, quiero decir, a los 12, 13 años, 13, 14. Ninguno pudo estudiar más allá, en todo caso, el bachillerato, bueno, desde luego no la universidad. Yo, al nacer tan apartada, al nacer tarde, tuve ocasión de becas y también tengo que decir que mi madre trabajó muy duro limpiando casas, era, ya os digo, semi-analfabeta, para que yo pudiera estudiar y bueno, licenciarme, doctorarme, etc. Solo tengo un recuerdo que es un recuerdo de una cosa que pensé cuando yo era niña y ese es el recuerdo al que os quería contar. Es que cuando yo tenía 7, 8, 9 años, recuerdo haber pensado lo siguiente. Claro, mis hermanos mayores estaban en la mili o habían hecho la mili. Y yo tenía el recuerdo bien fresco de las cartas muy tristes que nos escribían de la mili contándonos lo duro que era la mili. En fin, y al mismo tiempo mis dos hermanas mayores se casaron y empezaron a tener hijos. Tampoco estudiaron, tampoco pudieron estudiar. Y entonces veía y me contaban lo duro que era pues, parir y cuidar niños, y, en fin. Entonces yo con 7, 8 años pensé, bueno, la cosa de ser hombre o mujer, la división, está el destino de cada uno, la cruz de cada uno, cada sexo tiene como su cruz, ¿no? Yo pensaba, los chicos tienen que hacer la mili, pobrecitos, y las chicas tener hijos con dolor, con sufrimiento, y luego cuidarlos con todos los disgustos que dan, en fin, todo esto. Y pensé, siendo niña, bueno, si tuviera que elegir, no sé qué elegiría, realmente no me gusta mucho ninguno de los dos destinos, ¿no? Pero pensé que estaba como equilibrado. Claro, lo que entonces no pude pensar es hasta qué punto ese tipo de destinos, el destino de hacer la mili, el destino parir y tener hijos, eran como destinos naturales, indiscutibles, o no. Hoy, que ha llovido un poco desde entonces, ya no, el servicio militar no es una obligación para los varones, diríamos que se han liberado de ese deber, esa responsabilidad. En la terminología que utilizaremos luego tienen mayor libertad negativa en el sentido en que no tienen que hacer eso. Y en cuanto a tener hijos, lo que en prácticamente todas las épocas históricas y desde luego para mi madre, mi abuela, fue prácticamente una obligación, algo que no se planteaba no llevar a cabo, ahora se ha convertido en algo opcional, de algo prácticamente obligatorio o algo que se puede elegir, el sí o no, el cuándo, el cómo, el cuántos, no sé. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, la maternidad pase de más o menos obligatorio a opcional, también puede verse como una forma de emancipación, de liberación, en el sentido en que hay más opciones vitales posibles, no solo el matrimonio y tener hijos, ¿no? Entonces, quería partir de esta pequeña historia familiar de mi madre y, en fin, para empezar a pensar qué es lo que nos puede enseñar el planteamiento feminista en su conjunto. ¿Qué tipo de mirada nos puede ofrecer para entender un poco mejor nuestro pasado, el pasado en general de todas las generaciones anteriores, como estas que os he contado de mis generaciones anteriores? ¿Qué nos puede ofrecer? ¿Qué herramientas teóricas, qué conceptos nos aporta el feminismo para entender nuestro presente también? ¿Y qué es eso de librarse de algunas opciones, tener otras opciones vitales? Y también qué herramientas nos da el feminismo para plantear mejor el futuro que deseamos. O
O sea, entender mejor el pasado, comprender mejor el presente y plantear un futuro mejor, ¿no? Bien, la cuestión es, ahora ya voy a los grandes temas, liberté, égalité, fraternité. Sabéis el lema de la Revolución Francesa. Desde la época moderna, desde luego desde el siglo ilustrado, el siglo XVIII, o sea, desde hace unos 300 años, que los grandes pensadores nos han propuesto, han diseñado, nos han hecho soñar con el ideal, este triple por lo menos, de libertad, igualdad, fraternidad. Han imaginado, han proyectado el individuo que sea autónomo, dueño de sí mismo, que no esté sujeto a la voluntad autoritaria de otros, que esté emancipado. Y la cuestión es que los filósofos y los pensadores que luego, por supuesto, incidieron, que tuvieron tanta importancia para la Revolución Americana, la francesa, etc., cuando pensaron esa idea de que el hombre, así en mayúsculas, es un ser libre, y tiene que ser libre y no tiene que tener un rey o un gobierno absolutista que le constriña, sino que tiene que gobernarse, autogobernarse, la lucha por los derechos del hombre, la lucha por la democracia, todo eso se planteó como el gran proyecto ilustrado de llevar la razón, la luz al ser humano, y se pensó, los grandes pensadores lo pensaron, para el ser humano, hombre, varón. Clarísimamente lo que tenían en mente era el varón, y desde luego tampoco todos los hombres varones, sino, en fin, los blancos, pues franceses, americanos o europeos, burgueses, sobre todo, que tuvieran, digamos, esa capacidad de autogobernarse, ser autónomos en serio, ¿no? Algunos pensadores dicen que lo que se empieza con la Ilustración es pasar de una moral de la obediencia a una moral de la autonomía. Es decir, en casi todas las épocas anteriores, o en todas las épocas anteriores en general, lo que se predicaba como bueno, ser una buena persona, un buen cristiano, una buena cristiana, ser una persona obediente. Es decir, uno es un ignorante, uno es un pecador, uno no sabe lo que es correcto, entonces tiene que respetar la autoridad de la Iglesia, la autoridad política, etc. Entonces, de predicar una moral de la obediencia, ser buena persona, es obedecer a las autoridades, empezaron a predicar que lo que el sujeto hombre debería hacer es no responder, no obedecer sin más, sino ser dueño de sí mismo. El ideal de ser dueño uno de sí mismo, ¿no? Bien, la cuestión es que todos estos pensadores que plantearon ese ideal liberador, desde luego lo pensaron para los varones, y la moral de la obediencia sigue siendo la moral determinante para las mujeres. Es decir, las mujeres sí que tenían que seguir obedeciendo a sus padres, a sus maridos, a sus hermanos o a las autoridades correspondientes. El paso de la moral de la obediencia a la moral de la autonomía se pensó para los sujetos varones en ese momento, en el siglo XVIII, XIX, gran parte del XX, ¿no? Desde el feminismo filosófico español, esta es una obra muy pionera y muy importante, ¿no? Cecilia Amorós hacía una crítica de la razón patriarcal desde el 85, como veis. Y entre las muchas pensadoras feministas que han planteado esta, me gusta mucho cómo lo explica ella, Cecilia Amorós, porque traslada a la filosofía algo que es común en todas las demás disciplinas del pensamiento. Es decir, el punto de vista, en primer lugar, androcéntrico. Ocurre en la historia, ocurre en la sociología, en la antropología, en la medicina, en la psicología, etc. En casi todas esas disciplinas que se han ido, sobre todo, desarrollando en la modernidad en los últimos siglos, el punto de vista que se plantea como el punto de vista neutro, objetivo, universal, el punto de vista de la razón habla
por la boca del hombre y la razón es el órgano de lo universal. Se supone que hablar racionalmente es hablar de forma válida para cualquier ser humano. Entonces, el autor del discurso, en todos estos niveles, en todos estos saberes, ¿no? Desde la medicina a la filosofía, eran los hombres, y en quien estaban pensando los sujetos en los que estaban pensando siempre eran varones, ¿no? Es lo que se llama un discurso androcéntrico o la razón patriarcal de la que habla Celia Amorós. Entonces, darse cuenta de eso, de hasta qué punto todo el pensamiento que tenemos desde la teología, insisto, a la filosofía, a la medicina, a la psicología, a todas las disciplinas, ha sido pensado por y para varones, pensando que hablaban la voz de la razón universal, sin ser en absoluto conscientes de, o sin querer ser, no sé, conscientes de las diferencias radicales de género que había en sus sociedades, que hay en las sociedades, es lo que, pues por ejemplo, Celia Amorós denunciaba, ¿no? Como veis en esa cita, en el libro dice: el feminismo como movimiento, tanto por su extensión, se refiere al 50% de la especie, para empezar, como por su comprensión, implica el replanteamiento moral en una serie de niveles de la cotidianidad y de las relaciones humanas que nunca habían sido puestos en cuestión, pone en juego dimensiones emancipatorias de una radicalidad sin precedentes. Bien, esa es la idea. La idea de que con las primeras pensadoras feministas, sobre todo ya en el siglo XX, con Simone de Beauvoir y otras, las mujeres que siempre habían sido conceptualizadas, pensadas por otros, empiezan a ser conceptualizadoras. Las que habían sido teorizadas empiezan a ser teorizadoras, etc. La razón, que siempre había hablado por boca de hombre, pensando que hablaba por boca de toda la humanidad, empieza a ser hablado, formulado por boca de mujeres que son conscientes de su situación de subordinación, de su situación de desigualdad jerárquica. Por lo tanto, Celia Amorós, como Amelia Valcárcel y otras grandes pensadoras, por ejemplo, españolas, nos indican una cosa, que todo el movimiento, el pensamiento feminista, darse cuenta de las limitaciones de la razón patriarcal, de la visión distorsionada de la razón patriarcal, es un fruto, un hijo tardío y creo que dice Celia Amorós, un hijo no deseado, un hijo bastardo de la Ilustración. Las grandes cabezas ilustradas, los grandes pensadores varones ilustrados, desde luego nunca, eso de, si Kant levantara la cabeza, si Rousseau levantara la cabeza, nunca habrían pensado, nunca habrían soñado que una de las consecuencias, o una de las principales, increíbles consecuencias de eso de empezar a hablar, el ser humano, el hombre es libre y en todas partes está encadenado, decía Rousseau, pero tiene que ser libre, porque la libertad es lo más grande de lo humano, bla, 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 o los seres humanos somos iguales y tenemos derechos. Empezar a pensar en los hombres como esos sujetos plenos de lo humano, como la imagen de la humanidad digna, y luego ver que esa lógica de la igualdad, esa lógica de la libertad, esa lógica de la autonomía, de liberarse de la moral de la obediencia y proyectar como ideal la moral del autogobierno, de la autonomía, al final, claro que llega a las mujeres y a los otros sujetos pues que por su raza, por su clase social, etcétera, han sido silenciados. Por lo tanto, Celia Amorós como Amelia Valcárcel dicen: el feminismo, tal como se ha ido desarrollando en las últimas décadas, es una ilustración de la ilustración. Yo también lo veo así. Es decir, es una radicalización, una ampliación de ese proyecto ilustrado de pensar la dignidad del ser humano ya en su conjunto, sin distinciones de raza, clase, sexo, tal. De ver cómo podemos ser más libres, más iguales, más fraternos. Hoy en día, sabéis que fraterno viene de hermano, varón. Hoy en día diríamos, hay muchas versiones, sororidad si es entre hermanas, solidaridad, en euskera también es anaitasuna, anaiarrebatasuna, aizpatasuna, zenidetasuna, elkartasuna, palabras que sean más abarcadoras para todos, ¿no? Bien, entre todos los autores que han pensado, y son muchos, la libertad en el siglo XX,
uno de los que más han influido y el que ha establecido más claramente esta distinción entre libertad negativa y libertad positiva es Isaiah Berlin. En ese texto de 58, en 2 conceptos de libertad, que luego ha escrito otros muchos textos sobre la libertad. Es uno de esos autores, uno más, que es brillante, pero es impresionante leerlo con un mínimo, pero un mínimo de mirada feminista para darse cuenta de que jamás en ninguno de sus textos se le pasa ni siquiera por la cabeza que de la libertad de la que está hablando, de los tipos de libertad que está hablando, de los ejemplos que está poniendo, que si un campesino egipcio, que si un profesor de Oxford, pone ejemplos concretos también, ¿no? Siempre está pensando en varones, siempre. O sea, teniendo en cuenta que es un pensador de filosofía política, digamos, no habla de la libertad en sentido metafísico, sino en las condiciones políticas para que esas libertades sean viables, ni siquiera se le pasa por la cabeza. No es un bicho raro, sino que es lo común, vamos, que su postura es lo común, ¿no? Bien, entonces hay esa diferencia entre libertad negativa y libertad positiva. Como veis, negativa significaría estar libre de, libertad de. ¿Estar libre de qué? Dice Isaiah Berlin que él cree que esa es la concepción más básica, la primogénea, la primera de la libertad. Es como liberarse de algo que te oprime, que te obstaculiza, que te esclaviza, que te ata, de unas cadenas. O sea, es el liberarse de, como el verbo liberarse, es que es ascatu. Ascatu es como la principal concepción de la libertad. No es desear no ser oprimido, no ser dominado, desear tener vías libres de acción. Bien, eso sería entonces la idea negativa de libertad, que no tengas obstáculos, que no te interfieran, que te dejen, que no te prohíban hacer muchas cosas, ¿no? Y la idea positiva, la libertad positiva sería ser, bien, vale, no te impide, no te obstaculizan, no te dominan para hacer algunas cosas, eres libre para actuar, pensar, decidir, vale, ¿y qué? ¿Y qué decides? ¿Y qué haces? ¿Cómo actúas? Bien, el concepto de libertad positiva es el más complejo todavía de todos, más incluso él mismo en su texto y otros muchos autores lo utilizan de formas diversas, ¿no? Lo utilizan de formas diversas porque se puede utilizar, se puede entender, ahí os lo he resumido, en un sentido personal, individual, libertad positiva como autorrealización. O sea, ¿qué hago con mi libertad? Pues vivo la vida que quiero vivir, ¿no? Soy dueña de mí misma. Decía Berlin que libertad positiva es el deseo de ser dueño de uno mismo y autorrealizo ese dueño. Decido qué estudiar, con quién vivir, cómo vivir mi vida, a qué dedicarme, en fin. Pero también, y este es el sentido más conflictivo, el que más puede chocar con el sentido negativo, se utiliza la libertad positiva en un sentido colectivo. O sea, queremos una libertad como grupo, como sociedad, como conjunto. Y por lo tanto, ahí el deseo de la libertad es un deseo para autogobernarnos. Y por lo tanto tiene una dimensión política bien clara, diferente a la dimensión personal de la autorrealización individual. Bien, aquí empiezan los conflictos claros, ¿no? Por ejemplo, os resumo algunos debates que seguro que os suenan. Autorrealización, alguien decide, pues, en las últimas décadas con las luchas feministas, decide, pues bueno, pues quiero dedicarme a una profesión tradicionalmente masculina, yo qué sé, quiero ser militar. Recuerdo que cuando en los años 90, cuando estaba en la universidad estudiando y tal, había esas discusiones, porque es cuando se abrió el ejército para las mujeres, por lo menos en los cargos más, en los puestos más básicos. Esa discusión de ¿por qué? ¿Por qué quieren las mujeres liberarse para ser soldados? ¿Para eso? ¿Para qué? O sea, vaya libertad para eso, ¿no? Pero imaginaos, ¿y qué pasa? Libremente elijo ser soldado, o elijo ser militar, o coronel, o a donde me dejen llegar, ¿no? O, otro ejemplo, la cuestión de mi cuerpo es mío, hago con mi cuerpo lo que quiero, tal y cual. Vale, imaginaos que alguien dice, decido ser prostituta, o dedicarme a la industria del sexo, como actriz o lo que sea. Claro,
las muchas discusiones que hay, por ejemplo, incluso dentro del movimiento feminista sobre si la prostitución sí o no, obviamente cuando es una prostitución de trata, de esclavitud, que es la mayoría, ¿no? Que son mujeres que están obligadas, que están dominadas y obligadas a ejercer tal trabajo, pues estamos hablando de gente que no tiene libertad negativa. No. ¿Qué pasa con aquellas pocas mujeres y hombres también, claro, pero sobre todo mujeres que puedan decir, no, tengo otras opciones, nadie me obliga a prostituirme, no estoy en una condición de miseria total que no tengo otras opciones, pero quiero hacerlo. En mi forma de autorrealizarme o mi forma de vivir la vida como yo quiero vivirla es ejercer la prostitución o dedicarme a la industria del porno o lo que sea. Bien, algunas le dirán, vale, es tu opción personal, tal. Y otras le dirán, no, pero eso no es liberarse de verdad, eso no es liberarse de verdad. O otros ejemplos más típicos, que alguien decida ser algo tradicional. Pues yo quiero ser ama de casa y tener 6 hijos, como mi madre. Pues bien, en principio, ¿qué problema hay? ¿No? Pero algunas le dirán, pero no, pero deberías tener una profesión. Pero ¿cómo puedes elegir un rol tradicional, un rol tan tradicional, teniendo otras opciones? Y esa persona puede decir, no, pero eso es lo que yo elijo, lo que yo quiero. Es así como utilizo mi libertad positiva, ¿no? Entonces, esa discusión de qué hacer con la libertad, con las libertades conquistadas o bastante recién conquistadas por las mujeres en general, es algo que se escucha muy a menudo, ¿no? Para empezar, que todos los tipos de estudios y todos los tipos de disciplinas y todos los tipos de profesiones estén abiertos ya para ambos géneros y, por lo tanto, la posibilidad de acceder a esos trabajos y también el modo de ejercerlo, ¿no? Lo oímos cuando alguien llega a puestos de poder en la política o en la empresa. Decimos, pero, joder, vale, Margaret Thatcher era una mujer, pero gobernaba como un hombre. Dices, claro, ¿qué es eso? O sea, ella utilizó, digamos, esa puerta abierta para poder autorrealizarse y trabajar en ese autogobierno, pero alguien puede decir, no, pero imitaba los modelos masculinos y por lo tanto tampoco estaba absolutamente liberada de los estereotipos, los roles que le obligaban a ir por ahí. En fin, lo que quiero decir es que respecto a lo que puede ser la verdadera libertad, la genuina libertad, siempre hay discusiones. Porque aunque alguien diga, nadie me obliga, yo elijo este camino, siempre se le puede decir, pero lo haces condicionada, coaccionada, no sabes lo que quieres, tú no sabes lo que quieres, ¿no? Eso no está bien eso que eliges. O, por ejemplo, pensemos en una polémica, en fin, en una gran cuestión de estos días, que es los vientres de alquiler, las madres de la gestación subrogada. Algunos dirán, claro, son condiciones de miseria y tal, pero imaginaos que en algunos casos estamos hablando de mujeres que no están en tales condiciones de miseria, sino que podrían elegir otros trabajos, pero dicen, bueno, pues se gana igual un poco más, prefiero darle felicidad a una pareja que me va a pagar bastante bien para que yo tenga a su hijo, ¿no? Algunos dirán, ¿eso es libertad? O sea, esa mujer que no ha sido, digamos, obligada, presionada para hacer eso, por lo menos presionada directamente, que tiene libertad negativa para decir no, o sea, no, pero que decide ¿eso es libre o no es libre? ¿Tiene que ser libre o no tiene que ser libre? Como veis, respecto a qué tipo de elecciones hacemos y si esas elecciones son verdaderamente libres, ahí está la dificultad mayor, una de las dificultades mayores de lo que estamos hablando, ¿no? Sobre todo, desde la segunda ola del feminismo, desde los años 60-70, todas las ideas nuevas, los conceptos nuevos que han ya generalizado entre nosotros, ¿no? Eso de Mujeres Unidas por la Liberación Femenina. ¿Qué es la liberación femenina? ¿En qué se distingue a la liberación masculina o liberación masculina parcial del siglo XVIII y XIX de los varones, ¿no?
el pensamiento feminista desde los años 70 para acá, en los últimos 50 años, ha desarrollado son por lo menos dos conceptos que ayudan a entender un poco esa complejidad de qué es elegir libremente o qué no es, ¿no? Y los dos conceptos claves, las dos ideas claves que se manejan desde entonces, sabéis que son, en primer lugar, la idea de patriarcado y la idea de la distinción entre sexo y género. Seguro que ya lo sabéis, pero lo recuerdo. Desde los años 70 empieza a utilizar el concepto de patriarcado para referirse a esa forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad, liderazgo del varón sobre la mujer. Y claro, al verlo como algo estructural y sistémico, implica que no se trata solo de la desigualdad legal o la desigualdad política entre hombres y mujeres, sino que el patriarcado es toda esa forma de control interiorizado por todas las personas, o sea, de un género u otro, y que por lo tanto se extiende también a la vida privada, lo que se llama privada, familiar, a las relaciones sexuales, a las relaciones laborales, a todas las relaciones interpersonales, ¿no? Por eso, las feministas de esa época ya popularizaron la idea esa de que lo personal también es político, lo privado también es político, en el sentido en que la clásica distinción entre el ámbito público-político y el ámbito privado, doméstico, tal, no se sostiene si uno entiende la dominación patriarcal como un sistema integral de percibir siempre al varón y a su autoridad, a su opinión, darle primacía siempre sobre las mujeres, considerar que la razón, el discurso racional es de los hombres y las mujeres tienen una vez más el deber de obedecer o son ciudadanas de personas de segundo plano o ciudadanas de segundo nivel. Eso, al verlo como algo tan estructural, el asunto del patriarcado lleva a que, aunque se cambien las leyes y consigamos igualdad legal, igualdad de derechos humanos, etcétera, entre hombres y mujeres, igualdad de trato, igualdad de oportunidades, algunos recuerden que el patriarcado que tiene siglos o milenios de existencia no se cambia de una generación para otra y que los roles, los estereotipos, es decir, las elecciones, las cosas que elegimos creyendo que elegimos libremente, en realidad hay un pozo de cuáles son los modelos, los roles, los estereotipos de lo que se supone que es ser una mujer, de lo que es ser femenina, el tipo de actividades, vestimentas, actitudes, pensamientos, ideas que se supone que corresponden a lo femenino y los que se supone que corresponden a lo masculino. Y que por lo tanto no basta con la igualdad ante la ley, las igualdades formales, sino que va más allá, ¿no? Y al mismo tiempo, en todo este proceso, lo que se diferencia, lo que las teóricas diferencian, es la gran diferencia que ha servido de base para otras muchas cosas, es diferenciar el sexo como diferencia biológica, fisiológica, ¿no? Y el género como una construcción social de roles, de papeles. Es decir, tenemos cromosomas, combinación de cromosomas distintos, hombres y mujeres, tenemos genitales distintos, etcétera, pero lo que sea ser hombre o lo que sea ser mujer, chico o chica, es una construcción social, esa idea de qué tipo de actitudes, qué tipo de papeles, qué tipo de oficios, qué tipo de emociones puede sentir e exteriorizar una persona que se considera como hombre y una persona que se considera como mujer. Eso varía en la historia, varía sociedad por sociedad y es cambiable. Y una vez que uno entiende hasta qué punto eso es alterable, cambiable, que no es natural o biológico como puede ser el sexo fisiológico, pues entonces se abre la vía de pensar, tenemos que pensar qué es ser hombre, ser mujer, qué es masculino, qué es ser femenino y ser conscientes de que los roles, las formas de pensar, actuar, de conducirnos, están absolutamente empapados de cientos de años de pensar de que una forma masculina de actuar es esta y una forma femenina de actuar es esta. Entonces,
replantearse todo eso es el gran, digamos, legado, la gran idea del feminismo, ¿no? La cuestión es que, según cómo se entienda qué es lo que oprime o qué es lo que ha oprimido tradicionalmente a las mujeres, según cómo se entienda cuáles son las vías de dominio, las grandes disimetrías, las grandes desigualdades, qué es lo que ha creado, pues también la idea de libertad es diferente. O sea, liberarnos ¿de qué? ¿De qué tipo de opresión? ¿No? Entonces, esta diferencia entre sexo y género y de la idea del patriarcado como un sistema muy arraigado en nuestras mentalidades, en nuestros pensamientos, en nuestras sociedades, ha llevado a que algunas teorías feministas, algunos pensadores feministas se radicalicen, vayan por diferentes caminos más radicales. Radicales en sentido marxista, de ir a la raíz, de buscar cuál es la raíz del problema, ¿no? Entonces, no quiero profundizar mucho en eso, pero por lo menos quería recordaros, los que lo sabéis, o contaros brevemente, en las últimas décadas hay como dos, digamos, vías de radicalización de estas ideas, dos vías de proponer que una mayor liberación, emancipación de las mujeres, o tal vez, ahora iremos de todos los seres humanos, sería pensar más en serio qué es eso de ser hombre o mujer y pensar qué tipo de opresiones o dominios hay ahí, ¿no? Bien, entonces, dos vías principales. Una vía principal es, aquí os pongo a Judith Butler, esta vía que, bueno, como veis ahí se llama teoría queer y tiene otras muchas teorías afines, ¿no? El feminismo lésbico, otras teorías, en fin, afines a todo el movimiento LGTBI. Cuya una de las principales exponentes o principales filósofas que ha pensado y que ha popularizado todas estas ideas es Judith Butler, la norteamericana, entre otros libros, en ese libro fundamental que es El género en disputa de 1990. Yo, en principio, no pensaba valorar estos planteamientos más radicalizados, solo quería exponeros para ver cómo se puede llegar a entender la liberación en un sentido más, supuestamente, más en la raíz, ¿no? Más liberador. La idea siempre es que lo más liberador es repensar lo que consideramos normal, ¿no? Todos actuamos, yo quiero ser normal, todos queremos ser normales, que no nos señalen, tal. Entonces, el feminismo es una de las grandes corrientes ilustradas o no ilustradas que piensan qué es eso de ser normal. Y, por supuesto, algunas personas que más han sentido la necesidad de entender y explicarse y explicar a los demás por qué se sienten raros o por qué los demás le tratan de raritos, son todos aquellos que tienen las lesbianas, los gays, los transexuales, bisexuales, tal. Todos los que han ido componiendo este movimiento tan grande, porque, como veis, la lucha por la liberación de las mujeres, o por la emancipación, en fin, la idea, las ideas del feminismo también han servido como herramientas teóricas y como impulsos de movimiento para que toda esta gente que no se identifica con la norma heterosexual, pues puedan salir del armario, puedan reivindicarse, puedan proponer su propia liberación, ¿no? Su propia idea de autonomía. También queremos dirigir nuestra vida, ser dueños de nosotros mismos sin que nos impidan hacerlo, ¿no? Es decir, una búsqueda de esa libertad negativa y positiva. Vale, entonces, ¿qué es ser normal? Sabéis que esa palabra queer en inglés quiere decir como rarito, el que no es recto, el que es rarito en el sentido en que no es como se supone que hay que ser. ¿Y cómo se supone que hay que ser? Pues heterosexual, por supuesto, y con todo lo que eso lleva implicado, ¿no? Un tipo de pareja, un tipo de familia, un tipo de vida, etc. Entonces, entre los muchos autores que han replanteado esto, Judith Butler va todavía más allá en su labor de construcción, ¿no? Siempre estamos esa idea de hasta qué punto, si el género es algo construido, se puede deconstruir y reconstruir de manera más justa, liberadora, igualitaria, etc. Entonces, lo que dice Judith Butler, muy brevemente, es que no solo el género como
ya lo vieron todas las feministas de los años 70 para acá, o antes, Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se hace mujer, o hombre, es algo que se hace, algo que se construye. Lo que dice Butler es que nuestra identidad sexual y nuestra orientación sexual también son construidos o reconstruidos, o se pueden es decir, que no son roles naturales, que realmente no solo los gays, las lesbianas, los intersexuales, los trans, no se tienen que sentir raros, sino que todos somos construidos discursivamente, a todos nos enseñan desde pequeños cómo debemos desear, hacia qué tipo de personas debemos desear, cómo debemos comportarnos, a quién tenemos que mirar con agrado, etc. Entonces, digamos que su deconstrucción de lo que es nuestra identidad sexual de género y nuestra orientación sexual va más allá, ¿no? Así que la idea es que esa identidad sexual, esa orientación sexual, desde luego no tiene por qué ser solo ni binaria, ni solo hetero, ni homo, ni fija, puede ser fluida, mutable, dinámica, etc. Así que, con toda esta idea, lo que tenemos es que hay propuestas de que no hay solo dos géneros, sino que puede haber más géneros. Es decir, que algo que oprime, que hace sentir mal, desde luego, y no libre a unas personas que no se reconocen del género al que se les ha sido asignados cuando nacieron, porque tenían genitales masculinos, genitales de un tipo, genitales de otro tipo, es que hay mucha gente que no se reconoce ni como hombre ni como mujer, o que no tiene claro si es una cosa u otra. Y por lo tanto que sería liberador, pues la idea una vez más sería más liberador, que reconociéramos que utilizamos el asunto de los dos géneros, dos sexos para simplificar, porque necesitamos simplificar la complejidad de la vida, pero en realidad hay mucha gente que no es exactamente ni una cosa ni otra y que debería tener derecho al reconocimiento esas otras formas de género diferentes. Es decir, gente que se... ¿Y cómo sabemos entonces qué se sienten, qué son? O sea, ¿cómo sabemos qué es la gente? Pues preguntándole, o sea, sería una autodesignación. Gente que se reconoce, se autoidentifica como de género no binario, de género fluido, género neutro, otras denominaciones que pueda haber, que no se siente ni a gusto ni como que se siente reconocido ni como chico ni como chica. Y por supuesto los trans, que son los trans, son chicos, son hombres, son mujeres. Bueno, entonces la idea es que ampliando el abanico, las opciones de autoidentificarse de un género u otro, eso sería más liberador. Y lo mismo pasa con el asunto de la orientación sexual. Que sea igualmente natural o igualmente construido y reconstruido y construido, que uno pueda tener una orientación sexual, bisexual, hetero, homo, o ser, por ejemplo, asexual, o sea, no tener ningún tipo de atracción sexual por nadie, ¿no? Por nadie de ningún sexo, ningún género. Entonces, la idea de que podamos reconocer como normales y, por lo tanto, no hacerles sentir oprimidos, no hacerles sentir que tengan que esconderse, ser lo que no son, que no puedan autorrealizarse. Esa es la idea que defienden todas estas teorías, que es más liberador dejar de pensar de manera binaria con el género y abrir el abanico de opciones reconocidas y aceptadas como buenas o opciones vitales a otras orientaciones sexuales. Bien, esta es una de las vías entonces de supuesta liberación más radical, o sea, sería más liberador esto, dicen estas autoras. Y otra rama del feminismo que está muy en boga en los últimos años les contesta a estas de las teorías queer y otras teorías parecidas, que al centrarse todo en el discurso, al decir que pues pongamos más casillas donde elegir, tú de qué género eres, de qué orientación sexual eres. O sea, pensar que con eso, sin cambiar las estructuras materiales de las desigualdades, de las injusticias, eso es suficiente. Es decir,
hay muchas pensadoras, sobre todo que vienen de la tradición marxista o neomarxista, que les achacan o les echan en cara a estas que no es suficiente, que eso no es suficientemente liberador, porque las raíces de la opresión están en otra parte o sobre todo están en otra parte, ¿no? Y os recuerdo un par de esas teóricas, Angela Davis, que me han dicho por aquí que estuvo justo en esta biblioteca hace unos años. Sabéis, es la famosa activista de los años 70, pero sigue hoy en día tan activista como en aquellos años. Tiene muchos libros, pero uno de sus libros más famosos es ese de Mujeres, Raza y Clase, del 81. Es una de la principal teórica de lo que se ha llamado, o ella misma ha llamado, feminismo negro, ¿no? Y la idea base de ese tipo, bueno, ella, por supuesto, también era la tradición marxista, bueno, fue comunista, o no sé, sigue siéndolo, no sé. Entonces, lo sigue siendo, vale, lo sigue siendo. Creo que no está el Partido Comunista, pero sigue siendo, vale. Entonces, la idea es pensar el feminismo como una visión holista, o sea, integradora, total, de que hay muchas formas de opresión y, por lo tanto, la libertad o la liberación tiene que ser de todas las formas de opresión. O sea, la idea básica de ella y de otros es, no existe la categoría mujer, tampoco obviamente la categoría hombre, lo que existen son mujeres plurales y diversas. Existe, no sé, una mujer negra, madre soltera con 3 hijos y con tales problemas. Existe una mujer que es musulmana, de clase baja, tal y cual. Entonces, lo que existe son mujeres concretas que están en situaciones concretas y, sobre todo, que sufren falta de libertad o falta de posibilidades de emanciparse o de hacer elecciones para autorrealizarse porque sufren diferentes tipos de opresión. Entonces, la idea es que el feminismo debería ser una lucha integral o integradora de las diversas luchas de justicia social, ¿no? Que tiene que ser antirracista, anticapitalista. Hoy en día muchos incluirían ecologista, animalista, antiespecista, etcétera. Es decir, que tiene que ser como el gran saco, la gran olla que une o relaciona todas las formas de liberación o que lucha contra otros tipos de opresión, porque están interrelacionadas, ¿no? Una mujer pues pobre o racializada o tal no sufre solo por ser mujer, sino por su trabajo precario, por sus condiciones laborales, etc. Otra pensadora que va en la misma dirección es Nancy Fraser. Acaba de sacar al castellano este librito, es un panfleto, un manifiesto, Feminismo para el 99%, lo acabo de ver ahí en el pasillo, está ahí expuesto. Bueno, es de hace un par de años, lo han traducido ahora, y se suma a esa idea, ¿no? Esta es una filósofa bastante prestigiosa norteamericana que ha pensado y repensado mucho sobre las formas de justicia y los tipos de justicia. Y entonces creen que el feminismo tiene que ser pues, lo mismo que Angela Davis, anticapitalista, antirracista. No debe separar la igualdad formal y la emancipación de la necesidad de transformar la sociedad y las relaciones sociales en su totalidad, de la necesidad de superar la explotación del trabajo, el saqueo de naturaleza, etcétera, etcétera. Bien, el ejemplo que suele poner ella y otras es que se plantean como antítesis de la del feminismo liberal. Con el feminismo liberal pasa que es también un saco muy grande, obviamente, porque el liberalismo es un concepto muy complejo y lo que ella entiende por feminismo liberal pues también es muy discutible, ¿no? Ella dice, el paradigma o el ejemplo claro de lo que es feminismo liberal es la metáfora del techo de cristal, ¿no? ¿Sabéis lo que es eso? ¿Cuánto les cuesta a las mujeres acceder a los puestos de mayor responsabilidad en la política y desde luego en el mundo de la empresa, en el mundo de la actividad privada, tal? Porque hay como un techo de cristal, están ahí, tienen todos los méritos, todas las capacidades, pero los hombres, los varones se eligen entre sí y por tanto no llegan. Bien, dice Fraser, es que esa mirada, o sea, esa forma de feminismo de decir, hay un techo de cristal que no nos deja llegar a lo más arriba,
está pensada para mujeres que ya están ahí como rozando el techo, ¿no? Que están ya como muy arriba, rozando el techo. Pero claro, para que estén ahí tan arriba, sean tan buenas profesionales que pueden acceder a los altísimos cargos, seguramente tendrán a otras mujeres, inmigrantes o lo que sea, pues limpiando su casa, cuidando de sus hijos, etcétera, etcétera, para empezar, ¿no? Y por lo tanto, la idea es que la lucha de las mujeres no tiene que fijarse solo en conseguir quitar obstáculos para acceder a los puestos de alta responsabilidad, del poder, llegar a los puestos de poder, sino que tiene que fijarse hacia abajo, ¿no? A las de abajo, tiene que cubrir a la gran mayoría de las mujeres, a la población, y por lo tanto, si están explotadas en su trabajo, si eso es también algo que tiene que ser cambiado, claro. Y el concepto central, y ya estoy acabando pronto, el concepto central que utilizan es la contraposición producción-reproducción. Es decir, el trabajo asalariado, el trabajo que se considera como trabajo serio, sobre todo algún tipo de trabajo de producción. En cambio, la reproducción social es no solo tener hijos, sino cuidarlos, todas las labores de cuidado, las labores domésticas, enseñar, educar, sanar, todas esas son la reproducción que necesita la sociedad para poder producir, para poder dedicarse a otras cosas. Por lo tanto, todas las prácticas del cuidado, todas las prácticas que normalmente son hechas por mujeres, sabemos que o no están pagados, o están mucho peor pagadas que los hombres, tienen menos prestigio que los tipos de trabajos que suelen hacer los hombres, etc. Entonces, la idea que sostienen es el capitalismo necesita como esa división de trabajos, ¿no? Por una parte, los que se pagan bien, los trabajos productivos que se consideran serios, absolutamente necesarios para el crecimiento de la economía, tal y cual, y luego están los trabajos domésticos, de cuidado, de reproducción, que son como secundarios y lo hacen las mujeres y no se les paga apenas, ¿no? Entonces, la idea que desarrollan es que un verdadero movimiento emancipador debería pensar en la gran masa de mujeres que están en esas situaciones precarizadas, que sufren más violencia doméstica también y todo eso, y por lo tanto ser un feminismo, una vez más, holista, con visión integradora, de integrar todas las luchas de justicia social en un mismo movimiento, ¿no? Bueno, os hacéis una idea, ¿no? Entonces, claro, para este tipo de visiones las fuentes de opresión son múltiples o varias y por lo tanto no es suficiente con tener igualdad de derechos, igualdad ante la ley o cierta igualdad de oportunidades, sino que se requiere un cambio estructural de la sociedad para que haya verdaderas elecciones libres, verdaderas decisiones libres, etc. Bueno, quiero terminar, porque también, por supuesto, quiero daros la palabra y comentar todo lo que queráis comentar, con un par de reflexiones, ¿no? Bueno, en este breve recorrido que he hecho, ¿no? Se puede ver hasta qué punto es complejo el concepto de libertad. Y eso que no he hablado de su parte metafísica, pero es solo... porque siempre podemos hablar de qué es la libertad genuina, la verdadera libertad. Incluso todas esas mujeres u hombres que dicen, no, pero yo elijo este trabajo mal pagado, o elijo este tipo de vida, o elijo pues estas cosas. Y alguien puede decirle, o mujeres que se maquillan o que son muy femeninas o que les gusta ser pues, fuente de deseo sexual para los varones, y algunas les dicen, pero ¿por qué hacéis eso? Estáis reproduciendo los estereotipos de género, estáis solo poniéndoos bellas para ellos, los ojos de ellos, estáis actuando para ellos, siempre para ellos. Tal. Y esas chicas pueden responder, ¿y qué? Bueno, ¿y qué? Yo quiero hacerlo, esta es mi elección, libremente elijo esto, ¿no? Y la otra persona puede decirle, pero no estás eligiendo libremente, no eres consciente. Y tal. Entonces, esa discusión de ¿qué es de elegir libremente? ¿No? Isaiah Berlin contaba que seguramente a la libertad le pedimos demasiado. Es decir, que
tenemos varios ideales, ¿no? Antes he puesto el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. Tenemos muchos ideales y a veces metemos en el saco llamado libertad todos los demás. Es decir, dice Berlin, confundimos igualdad con... No, confundimos. Extendemos la libertad para que incluya también la igualdad, que incluya la justicia, la felicidad. Creemos que la libertad es aquello que hacer lo que queremos hacer nos dará felicidad, nos autorrealizará, etc. Y cuando se mete tantos ideales, tantos deseos dentro del saco de la libertad, lo que hace es también ser frustrante, porque Isaiah Berlin, como gran pensador liberal, también nos recuerda los grandes ideales, las muchas cosas que deseamos no encajan como un puzzle, no, chocan. Sabéis que puede ser mayor igualdad puede significar menor libertad, más seguridad puede significar menos libertad, según cómo entendemos justicia social puede significar menos libertad para algunos o igual. Entonces, los grandes ideales pueden chocar entre sí, pueden no encajar entre sí. Y tenemos que reconocer, sobre todo, dirá Isaiah Berlin, que hay muchas visiones de lo que significa una buena vida que sea, qué quiero hacer, cómo quiero autorrealizarme, cómo quiero ejercer mi autonomía. Así que no perder la visión plural y pluralista de los diferentes ejercicios de la libertad debe ser lo principal, lo que nos recuerda a él. Pero, en todo caso, por muy compleja que sea esta concepción de la libertad, como veis, lo que sí me parece claro es esto, lo siguiente, que para que esa libertad negativa o positiva exista, sea amplia, necesita condicionantes externos e internos. Los externos, necesita que haya leyes que protejan y que impulsen y que garanticen la viabilidad de esa libertad para todos. Eso también lo decía Isaiah Berlin, ¿no? Isaiah Berlin decía, las libertades tienen que estar protegidas por ley, porque si no, es la libertad del pez grande de comerse al pez pequeño, ¿no? La libertad del pez grande es la muerte del pez chico, decía él, ¿no? Entonces, para que todos puedan tener libertades, esas libertades tienen que estar reguladas, limitadas. Ejemplo, libertad de expresión, tienen que estar, o libertad de acción, tienen que estar limitadas por las libertades de los demás, por el principio del daño, que decía John Stuart Mill, por la idea de que ejercer la libertad puede dañar a otros, ¿no? Y por lo tanto, tiene que haber leyes que regulen el funcionamiento de la libertad de todos para que sea compatible la libertad de unos con otros, ¿no? Y también la libertad tiene que ver con oportunidades, ¿no? Oportunidades agradables, ¿no? Una mujer que está en la miseria y que tiene que elegir entre, robar o prostituirse, en un sentido metafísico podemos decir que es libre, ¿no? Tiene varias opciones, robar, prostituirse, suicidarse, yo qué sé. Pero a eso normalmente no le llamaríamos libertad, porque las opciones que tiene son malas, son opciones que ella no quiere igual, ¿no? No tiene ninguna opción buena. Por lo tanto, un condicionante externo es que haya opciones buenas donde elegir, no solo opciones malas, Guatemala y Guatepeor, no solo malas y malísimas, ¿no? Y la libertad negativa o positiva, la idea de autonomía también necesita condicionantes internos, porque seguir nuestro primer impulso, seguir las modas, seguir lo que es normal, lo que la gente considera normal, lo que todo el mundo hace, eso puede mucha gente decir, hago libremente esto, pero lo que hago es imitar lo que hacen todos, seguir el carril que marcan los demás. Y por lo tanto, para que sea auténtica, para que merezca algo así como un nombre tan digno como libertad, también decimos, no, es que tiene que ser una libertad deliberada, pensada, con conocimiento, con comprensión reflexiva. Esa es la palabra clave, ¿no? No solo la sociedad me tiene que ofrecer opciones, me tiene que garantizar por leyes, por la acción política que tenga esas libertades, sino que yo tengo que pensar cuál es el buen uso de esa libertad. El buen uso para ser autónomo y ser responsable de mis actos. Pues bien, creo que entre otros grandes corrientes de pensamiento, el feminismo sí que tiene instrumentos, conceptos e ideas para ambos condicionantes, para
mejorar esos condicionantes externos y los internos, también para pensar mejor por qué elijo lo que elijo, por qué elijo el tipo de vida que elijo, por qué elijo este tipo de pareja, por qué hago esto, por qué no hago lo que quiero de verdad, qué es lo que me impide, por qué me boicoteo a mí misma, en fin, esas cosas. El feminismo también nos da instrumentos para pensar todo eso. Y, segunda reflexión, creo que el feminismo, este movimiento tan complejo, también se entiende mejor con esta pequeña distinción entre libertad negativa y positiva. Es decir, sabéis que hay mucha discusión de hasta qué punto el sujeto del feminismo, de la razón de las mujeres, siempre tiene que ser las mujeres, esa mitad de la población más o menos llamada mujer, o realmente el sujeto es todos los humanos, ¿no? Bien, yo creo que en primer lugar, entendida como un movimiento de liberación, nos remitimos a la libertad negativa, es decir, liberación de formas de opresión, de subordinación, históricas, estructurales, que han hecho que las mujeres siempre sean personas de segunda, ciudadanas de segunda, y que no sean los portavoces de la razón, porque los portavoces de la razón han sido los varones, ¿no? Bien, ante todo eso, por supuesto que el feminismo es un movimiento emancipador cuyo sujeto, a quien está dirigido, es a las mujeres, obviamente. En ese primer momento de emanciparse de esas estructuras de desigualdad y de jerarquías que causan dolor, que han causado mucho dolor y que no han dejado la autonomía a las mujeres. Pero el feminismo también es, hemos dicho, también pensar el futuro, cómo queremos que sea una sociedad mejor, donde la gente sea libre, igual, solidaria. El ideal ilustrado, el ideal de la Revolución Francesa, todos los grandes ideales están, las grandes palabras están dadas, la cuestión es qué contenidos le damos, ¿no? Entonces, creo que el feminismo, entendido como una forma más radical, mejor de pensar qué es ser libre, qué es ser igual, qué es ser fraterno, solidario, como forma de pensar que sería una sociedad más justa y más equitativa, sí que es un conocimiento, sí que es una forma de pensamiento, sí que es una forma de crítica y de cuestionamiento de la sociedad que obviamente es valiosa, enriquecedora y para todos, hombres o mujeres, obviamente, ¿no? Y en ese sentido, la razón de las mujeres, en el sentido de razón de las mujeres, el gran pensamiento feminista con todas estas ramificaciones y otras que tendrá, creo que es un humanismo, como pongo ahí, en el sentido en que es una nueva forma de pensar el ser humano, la dignidad del ser humano. La vida buena, la vida justa para los seres humanos, no solo para las mujeres, para todos, obviamente. Así que creo que, digamos, estoy de acuerdo con lo que hemos dicho al principio, es una ilustración de la ilustración, una forma de llevar más profundamente, más a la raíz, las grandes desigualdades, las grandes intersecciones de género, clase, raza, etcétera. Y por lo tanto creo que el tipo de universalismo que propone el feminismo es un universalismo consciente de esas diferencias, consciente de las diferencias de género y demás. No es puramente abstracto y conceptual, no es un universalismo ciego a esas diferencias, sino que es un universalismo despierto y consciente de esas diferencias. Pero desde luego creo que es un humanismo en el sentido en que plantea tanto a hombres como a mujeres creer que lo que era natural de toda la vida, normal, todo lo que se creía normal, los tipos de comportamiento, las formas en que vivo en mi casa, las formas de pareja, la forma en que educo a mis hijos, quién cuida de los hijos, el tipo de trabajo que tengo, por qué algunos tipos de trabajo se pagan más y otros menos. O sea, todas las cuestiones que hemos tomado siempre como normales, lleva a replantearlos y desde luego también es emancipador para los hombres en el sentido en que piensan, hey, ¿por qué tengo actitudes masculinas? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser masculino? ¿No? Invita a reflexionar a ambos. Y en ese segundo sentido, de libertad para autorrealizarse, para autogobernarse, creo que es un humanismo abierto y enriquecedor para todos los seres humanos. Y creo que eso es todo lo que quería contar.
Bueno, muchas gracias, Belén, y enhorabuena. Hoy hago un aviso con un cierto rigor mortis. Belén tiene que viajar esta noche y por eso voy a ser muy estricto con el fin del acto, con lo cual tenemos un breve tiempo para que se produzca alguna intervención, pero, insisto, así como otras veces, el límite no es rígido, en esta ocasión sí lo es y en un cuarto de hora acabaremos taxativamente. Muy interesante, Belén. Es cierto que los grandes hitos políticos, como la Revolución Francesa, la independencia americana, tienen una base patriarcal, eso es cierto. Al mismo tiempo, debemos recordar que todos esos movimientos se autolimitan. O sea, en la Revolución Francesa la propia ley se autolimita ella misma, y en el caso de la independencia norteamericana la Constitución es un límite a la propia ley. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que el feminismo, por ejemplo, puede permitir profundizar en nuestras estructuras sociales y políticas, en ese sentido. Nada más. ¿En qué sentido? Espera, perdona, ¿puedes explicarnos un poco mejor qué quieres decir? Sí, pues que desde el sentido sociopolítico, digamos, a mí me parece que todos los movimientos sociales, políticos sociales, que pueden permitir superar ciertas limitaciones que nos hemos autoimpuesto, porque digamos que la democracia, la propia democracia, es autolimitada. Tanto la Revolución Francesa como la independencia norteamericana tienen unos principios, digamos, liberadores, tanto una como la otra. Pero al mismo tiempo la propia ley establece una serie de controles, que a mí me parece que es una cosa que se ha dado, que es normal, pero claro, yo creo que movimientos sociales, sociopolíticos, que sean más de base, que superen un poco ciertas limitaciones que nos autoimponemos, a mí me parece que es una cosa interesante. A mí me parece. Sí, yo también estoy de acuerdo. Realmente cualquier cosa que nos haga pensar, porque la justicia, el ideal de justicia siempre está en movimiento, ¿no? ¿Quién se hubiera dicho pues, a la generación de mis abuelos, incluso de mi madre, que hoy estaríamos donde estamos, ¿no? Y todo lo que pareció utópico no hace mucho, ahora de repente es real, y lo que ahora nos dicen que es utópico, ya veremos si se cumple o no, ¿no? Entonces, tener ideales sociopolíticos de una mayor justicia siempre es enriquecedor, pero, insisto, la cuestión es cuáles son los límites. Yo, desde luego, estoy de acuerdo con Mill. Los límites siempre son el daño a los derechos de los demás y, por lo tanto, a las pretensiones legítimas de los demás. Pero frente a eso, o sea, en los grandes ideales que están ya... Los grandes rótulos ya están, ¿no? O sea, inventemos lo que inventemos, seguramente el gran rótulo libertad, el gran rótulo igualdad, el gran rótulo incluso democracia, si quieres, van a seguir estando así, pero vamos a darles nuevos contenidos. Esa es la cuestión. Entonces, pensar la autonomía del ser humano, vamos a seguir pensándonos, y es lo que he querido mostrar, es que el feminismo como gran movimiento es una forma muy interesante de pensar mejor la libertad de todos los seres humanos, ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno, primero que todo me gustaría resaltar mucho que inicias la conferencia o bueno, el diálogo desde tu lugar de enunciación y desde tu historia, me parece muy relevante, pero siento un poco que en el transcurso y en el hilo que sigues tomas distancia y te asumes desde otro lugar, no te asumes a veces en el discurso propio, sino lo exteriorizas. Entonces me gustaría un poco de esa experiencia, de cómo asumes tú, digamos, estas prácticas o lo emancipatorio o cómo es esa construcción tuya desde lo cotidiano y desde la docencia, desde la investigación. Me parecería que sería un poco eso, me gustaría escucharlo. Vale, es una pregunta muy interesante. La verdad es que no lo tengo claro del todo, ¿no? Porque, para empezar,
yo soy profesora de filosofía en la Universidad del País Vasco y, por ejemplo, tengo muchas alumnas feministas, muchas feministas radicales realmente, transfeministas, tal, ¿no? Y hace poco tuvieron una campaña siguiendo algunas universidades norteamericanas diciendo que en filosofía apenas tratábamos mujeres filósofas, claro, y que deberíamos en todas las asignaturas meter sí o sí autoras mujeres, claro, y dar un enfoque tal. Yo discutí con ella diciendo, mira, en filosofía, como en otras muchas disciplinas, gran parte es historia de la filosofía y por lo tanto hay pocas mujeres en la gran historia de la filosofía. Otra cosa es las asignaturas, las materias que son actuales, de pensamiento actual, pues claro que intentamos meterlas, ¿no? Pero incluso cuando en todas aquellas materias históricas en las que realmente no hay figuras mujeres relevantes, entonces lo que hay es un gran vacío, está la ausencia. Entonces, la pregunta, que creo que en todas las materias y en todos los temas que estudiemos podemos hacer, no solo en filosofía, es ¿por qué no tenían discurso las mujeres? ¿Por qué estaban silenciadas? Y en el discurso de los grandes pensadores, ¿por qué piensan en lo humano, en el hombre como varón? Es decir, la ausencia, el vacío, el ni siquiera ser nombradas, el ni siquiera ser identificadas como una categoría aparte, la sombra, digamos, solo hay sombras, eso también es objeto de discusión y de debate, ¿no? Y yo lo intento hacer en clase. O sea, no solo en las cuestiones contemporáneas recordar, realmente sobre las grandes cuestiones hay grandes pensadoras mujeres y traerlas, no como algunos colegas masculinos que siempre sé que que prestan más atención, que creen que es más serio y más riguroso cualquier cosa dicha por un hombre, inconscientemente, pero lo puedo observar, muchos lo podemos observar. Por una parte es, cuando tratamos de temas contemporáneos, ver también que hombres y que pensadores y pensadoras están reflexionando sobre eso y ver cómo normalmente tienen visiones diferentes, pero cuando miramos hacia el pasado, y no digo historia siglo XVII, sino, antes os he dicho Isaiah Berlin, que es de hace 50, 60 años, ver por qué ese vacío, qué indica ese vacío, ¿no? Cómo el logos, el pensar el mundo y ordenarlo y mandar sobre él, ha estado siempre en manos masculinas, creyendo que representaban a todo el mundo y también a todas las mujeres. Entonces, el vacío, la sombra, la ausencia es motivo de pensamiento, ¿no? Y por lo menos tener esa conciencia y hacer reflexionar sobre ello a mis alumnos, por lo menos intento hacerlo, ¿no? Sí, tú has empezado tu conferencia con un sesgo autobiográfico, casi etnográfico, y además preguntándote y respondiéndonos quién y cómo sale en la foto. Es cierto que ciertas sensibilidades como la tuya, sensibilidades feministas y no solo feministas, y ya lo que se llamó en su tiempo nueva historia, que ya es vieja, como tantas otras cosas nuevas, digamos que se hizo fuerte en esa pregunta, ¿no? Desde aquel viejo libro de Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos, la pregunta crítica es quién no sale en la foto y por qué no sale en la foto. O sea, cuando creemos que hemos explorado exhaustivamente un determinado ámbito, de pronto reparamos, y para eso se necesitaron 20 siglos, en que alguien no aparecía y que el no aparecer era el resultado de unas operaciones complejas de carácter epistemológico, político, etcétera, etcétera. Por lo demás, es innegable como acuñaron las feministas de la segunda ola del feminismo, que la historia de la filosofía, como otras tantas otras, está hecha por varones blancos, cristianos, muertos. Bueno, algunos están vivos y no son cristianos estamos, ya, pero sí. Bueno, pero estamos medio vivos, sí. No creas, tampoco enfatices mucho. No, y precisamente desde la conciencia de eso y desde la elocuente imagen del vacío, yo sí creo que es posible y que es necesario hacer discurso. Bien, yo es la primera conferencia. Con brevedad, porque hoy tenemos que terminar. Última pregunta y ya despedimos sí, la... Gracias.
A ver, yo es la primera vez que abordo el feminismo desde el pensamiento, ¿no? Desde lo más profundo, que es el pensamiento, ¿no? Crítico o a favor. Realmente el feminismo es muy reciente, es del siglo XX, y sí que desde la Revolución Francesa, pues ya con la libertad libertad, fraternidad para todos, pues allí se dio un paso. Pero bueno, es el siglo XX con los sufragistas cuando se ha empezado a visualizar a las mujeres. Pero me he quedado un poco con esta conferencia, que es más de pensamiento, me he quedado un poco decepcionada porque he pensado que solamente el primer mundo, cuando una de las feministas, que no me acuerdo el nombre, que decía que con eso llegaríamos al 99% del feminismo, sí, al 99% del primer mundo, y no a todo el primer mundo. Y nos quedan quizá el primer mundo. ¿Qué podemos ser de los habitantes del mundo, hombres y mujeres? Quizá un 40% los que somos primer mundo. ¿Y qué pasa con el 60%? Donde no solamente las mujeres no tienen derechos, tampoco los hombres, tampoco a veces los hombres. O sea que nos falta mucho, estamos empezando, nos falta mucho. ¿Y cómo se arregla eso? Con educación. Pero y esos países tercermundistas que no llegan a la educación todavía, y cuando la educación tiene que ser de la familia y lógicamente patriarcal. O sea que me he quedado un poco decepcionada porque no había llegado ya tan profundamente a pensar todo lo que nos falta a nivel mundial. Sí, brevemente. Vale, igual no me he explicado muy bien, pero Nancy Fraser, a la que aludes, la del feminismo del 99%, no escribe solo ella, escribe también una filósofa india y otras nacionalidades, ¿no? Es decir, cada vez más desde países africanos, desde países latinoamericanos, desde países asiáticos, hay movimientos feministas, obviamente, y cada vez están todos más en contacto. Para empezar, para eso está Internet, no solo para cosas delictivas, también para las cosas de sociedad civil transnacional, de organización, ¿no? Y por lo tanto, las feministas de todas partes del mundo, aunque vivan en países, como dices, muy poco desarrollados o con gobiernos totalitarios, autoritarios, pues ya saben que existen estas ideas, tienen acceso a estas ideas y tienen sus propias ideas también. Por eso casi todos los feminismos de ahora son mucho más abiertos y escuchan, por supuesto que escuchan y saben que las luchas, lo que más queda por hacer es, como tú dices, en el ancho mundo en el que está casi todo por hacer, ¿no? Pero entonces, lo interesante es que hay influencia mutua, ¿no? Que las intelectuales feministas occidentales no piensen que ya lo saben todo y que van a enseñarle de manera maternal a las feministas de los otros países, sino que aprendan de ellas, pero también mutuamente, ¿no? Porque es verdad que la gran labor de teorización, la gran labor intelectual se ha hecho en los países donde cada vez más mujeres universitarias pueden acceder a estos niveles de pensamiento, ¿no? Entonces, la combinación de todos estos mundos es lo más interesante. Y esa interacción ya se está dando, claro que sí. Esperemos que Internet haga parte del trabajo por la divulgación, porque llega más gente. Sí, esperemos. Esperemos. Bueno, quizá porque la libertad y el derecho están intrínsecamente relacionadas y quizá porque la filosofía moral de Donosti está relacionada con la filosofía moral de Salamanca, quedan ustedes cordialmente invitados a la próxima conferencia que impartirá bajo el título Derechos Humanos y Derechos de las Mujeres María Teresa López de la Vieja, homóloga de Belén en Salamanca, profesora de Filosofía Moral y Política en Salamanca. Muchísimas gracias a ustedes por la asistencia y la atención, como siempre, y enormes gracias a Belén Altuna por la magnífica conferencia que ha impartido. Gracias a vosotros. Gracias.